donde una señora da a luz un bebé y lo abandona inmediatamente. Y si todas las mujeres hicieran esto y algunos le llevaran a una institución, otros los dejaran en una bolsa negra de basura, pues eso nos parecería a nosotros bastante absurdo, cruel, y además lo veríamos como algo antinatural, ¿verdad? Pues justamente cuando nosotros hablamos del pacto, quiere decir que Dios creó todo. En Génesis capítulo 1, Dios en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y creó también al hombre y a la mujer. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso quiere decir que cuando Dios crea, no deja lo creado abandonado o para que gire por sí mismo sin su presencia o sin su ayuda, no, sino que él inmediatamente crea, e inmediatamente lo que crea queda vinculado, queda dependiendo de él. El día que Dios deje de sustentar lo creado, ese día las cosas dejan de ser. ¿Por qué razón? Porque todo se sustenta en Él fueron creadas todas las cosas, y particularmente en su Hijo Jesucristo. En Dios fueron creadas, de Él, por Él y para Él son todas las cosas, pero en Jesucristo ya es como el eje central. La motivación del Padre y del Espíritu es Cristo mismo, ¿verdad? Como cuando usted dice, yo me esfuerzo y si es posible me saco el bocado de la boca y se lo doy a mis hijos. Hay una motivación importante ahí, pues la motivación del Padre no es las criaturas ni todo lo creado, sino su Hijo Jesucristo, y para su Hijo Jesucristo conduce todas las cosas y mantiene una vinculación con estas cosas. Por eso cuando nosotros leemos en esta confesión, nosotros creemos en la Biblia como palabra de Dios, pero en esta confesión tenemos como un resumen doctrinal de lo que creemos, y encontramos en su capítulo 7 una doctrina que se llama del pacto de Dios. Por ejemplo, en su primer párrafo dice, abro comillas, la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, éstas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios creador es trascendente, está por encima de todas las criaturas. Sin embargo, hay otro atributo de Dios que es su inmanencia, es decir, no está allá y apartado solamente, aunque sí, porque Él es un ser que está por encima de todos los seres, sino que también Él tiene un atributo, y es estar en medio de lo creado y lo creado por Él. Escuchen bien, no es lo creado lo que tiene la capacidad por sí misma de ir a Dios, no, sino Él cuando crea queda en medio de lo creado. Ojo, no como parte de lo creado. Dios no es parte de lo creado, porque esa es una doctrina que se llama panteísmo. Panteísmo significa una especie de observación de Dios, si se quiere, en una gota de agua del océano o en una flor de un bello jardín. Ahí está Dios. Me comunico, es como si yo tengo un contacto, un vínculo con la naturaleza, entonces puedo relacionar que esa belleza es Dios. Eso no es así, aunque sí, toda la naturaleza da cuenta del Creador, sirve como vocero o como testimonio del Creador. Me comunico en eso, ¿verdad? Pero cuando creó, no dejó todo solo, sino que quedó en medio de nosotros. ¿Cómo lo hizo?
Pues ustedes saben que en el primer capítulo de Génesis se encuentran: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero había la presencia de Dios estaba ahí en medio de lo creado. ¿Se acuerdan qué dice más ahí? Y el Espíritu, Dios Espíritu. Eso es muy importante, porque Dios no era materia es lo físico, lo creado, ¿verdad? Eso es muy importante. Dios no era tiempo, el tiempo fue dentro de lo creado. No, Dios es Espíritu. ¿Me hago entender? Espíritu. Miren que uno tiene 3 elementos para describir todo lo creado. Materia, ese es un término que no es tan de la Biblia, pero sí es como es razonable usarlo. Materia es todo lo físico, ¿verdad? Pero hay otra cosa que nos ayuda a observar lo físico, y es el tiempo. ¿Acuerden? El tiempo es una especie de testimonio para lo creado por Dios. El tiempo es como una especie de memoria. ¿Escucharon bien? Nosotros miramos el tiempo, ¿para qué? Pues para recordar y para organizarnos, ¿verdad? Para saber que nos tenemos que levantar y tenemos que estar aquí y tenemos que trabajar y tenemos que ir allá y acá. El tiempo creado por Dios es una especie de memoria, de registro de la creación de Dios. Porque ¿qué tal que nadie contara que está la naturaleza ahí quieta? ¿Verdad? De hecho, dicen los que saben que primero fueron las letras. Eso ya es, no le presten atención, pero ese es un comentario que se hace en el ámbito de la educación, que primero fueron las letras que los números, aunque algunos dicen que el principio de todo era número, pero decían, porque la gente contaba las cosas, y al contarlas verbalmente como un relato, luego las cuantificaban. Habían cuántas ovejas, habían cuántos animales de esto o de lo otro, y fueron tales personas allá, al aprisco, a donde estaban, es decir, contaban las cosas, y después empezaron a describirlas con números, tantos. Entonces lo que les quiero decir es que la materia y lo físico, el tiempo es una especie de memoria para que nada quede olvidado en cuanto a lo creado por Dios. Materia, tiempo, pero falta otro elemento, y es el espacio. Ahí está todo. Ahí está toda la física: espacio, tiempo y materia. ¿Me hago entender? ¿Eso qué? ¿Para dónde voy yo? Para decir que la palabra pacto significa que Dios quedó en relación, quedó vinculado, a pesar de que la distancia entre estas 3 cosas que hablé es tan lejos y abismal que no pueden estar, es decir, es muy lejos, porque Dios está por encima. Sin embargo, Dios quedó vinculado con todo lo creado. Es decir, y hablándolo así rápidamente, lo creado no es una especie de rueda suelta o una especie de leyes que giran por sí misma, aunque sí giran por sí misma, pero porque Dios puso el principio rector para estas. Ahí, ¿me hago entender? Si yo tiro el esfero, baja, pero eso está dentro de lo creado por Dios, ¿sí? Entonces, hablando de esta manera y tan rápida, lo que quiero resumir es que nunca hemos estado solos. En un solo renglón está ahí. Nunca hemos estado solos. Ni lo físico, ni la historia del tiempo, porque el tiempo ya le dije que era, aunque alguien dijo, San Agustín de Hipona, le preguntaban ¿qué es el tiempo? Pues yo no sé, la verdad, porque cuando quiero respondértelo ya no existe. Ya todo ha pasado, ¿verdad? Yo lo estoy tratando de describir. El tiempo es una especie de memoria, ¿verdad? De registro, de recuerdo, como para que nadie tenga excusa, que todo ha estado ahí como testimonio del Dios creador, ¿verdad? Entonces, así se explica el primer párrafo, ¿no? La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como creador, estas nunca podrán tener una comunión con el Padre, a menos que el Padre haya condescendido, es decir, a menos que le haya querido, le haya placido
No crear y dejar las cosas allá, sino mantener una relación con lo creado. Así que cuando ustedes y yo entramos en una especie como de vacío, es emocional, realmente nos está engañando el corazón. El corazón es engañoso más que todas las cosas, porque ni siquiera los impíos están en el vacío. Están siendo sustentados por el Dios creador. Ahora, ¿cuánto más los verdaderos hijos de Dios adoptados jamás están en el vacío? Están siendo sustentados, y no solamente como por el Dios creador, sino que están siendo sustentados bajo el amor que Dios tiene para con su Hijo Jesucristo. Es decir, los méritos o los afectos o las motivaciones que tiene nuestro Padre para sustentarnos a nosotros es lo mismo que ama a su Hijo Jesucristo. ¿Me hago entender? O sea, todo nos filtra por ahí. Muy bien, entonces hoy les expliqué de otra manera la palabra pacto, ¿no? Pareciera. Eso es lo general. Génesis 3:15. Definitivamente eso es lo general. Ya cuando nosotros vamos a asuntos particulares de hablar de pacto en relación ya, no de todo. Fíjense que lo que acabo de decir es que nada es verdad. Nosotros leemos la Biblia y encontramos que la Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 3, abro comillas, por la fe entendemos, ¿se acuerdan de eso? Por la fe entendemos que todo el universo fue creado por la palabra de Dios. Por eso lo que dije antes, todo el universo, no importa cuántos planetas hayan, ¿verdad? Sabemos que hay algunos planetas conocidos, algunos que ya no se consideran planetas, y que encontramos muchos fenómenos en toda la creación que jamás el ser humano llegará a los últimos escondrijos de todo el universo. Sin embargo, todo está en vínculo o en relación con el Creador, y nosotros estamos en un puntito, así un punto en todo ese universo que se llama la Tierra. Y estamos tan perfectos ahí, tan perfectos, que la inexactitud haría que no existiéramos ninguno de nosotros. ¿Por qué tan perfecto y tan exacto? La palabra no es perfecto, sino exacto, porque estamos a una distancia del Sol, pues que no nos permite que nos calcinemos, ¿no? ¿Verdad? Estamos en esa distancia. Que, si estuviéramos más lejos, imagínense lo que pasaría. Nos congelamos, ¿ok? Y si estuviéramos más cerca, imagínense. O sea, estamos en una exactitud perfecta, ¿ok? Entonces, pacto es eso, que Dios tiene un vínculo. Eso es lo general. Se puede usar la palabra pacto en ese sentido general, es decir, de vínculo, de relación con todo lo que es de Dios. Ahora, cuando ya hablamos de pacto en términos de la fe cristiana, en la posición que ya tenemos como hijos de Dios, ahí sí ya vamos a un asunto particular, ¿Y cuál es el asunto particular? Bueno, Génesis capítulo 3, versículo 15. El asunto particular, pero antes de continuar allí quisiera preguntar, ¿cuál era ya lo había dicho, pero Dios tiene esa relación con todo lo creado, ¿en quién? Jesucristo. ¿Y estábamos hablando hoy de salvación antes del pecado? No, pero Dios tiene esa relación en Jesucristo antes del pecado. Génesis capítulo 1 y 2, cuando Dios creó, antes del pecado, Dios tenía esa relación y lo hacía en los méritos de Jesucristo. ¿Y quién era el motor, si me permiten la expresión, quién era el motor, el que estaba iluminando esa relación de Dios con toda su creación en los méritos de Cristo? Era el Espíritu Santo.
Me hago entender, el Espíritu Santo en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Ustedes lo ven allí y dice en el principio el Espíritu, la palabra mover es actuar, operar, ¿verdad? Y se movía, operaba. Así que el Espíritu Santo no es de Hechos capítulo 2, cuando hablamos de Pentecostés. El Espíritu Santo siempre ha estado presente, ¿verdad? Moviendo, actuando. La palabra mover es operación, las operaciones. Muy bien. Entonces, Génesis capítulo 3, versículo 15 dice: y pondré enemistad. Aquí se introduce una palabra enemistad, oposición, lucha, pelea. Y estamos en los primeros 3 capítulos de la Biblia. ¿No les parece como? En los 3 primeros capítulos de la Biblia ya encontramos, si Dios creó todo, y hay una palabra que en español no suena tan diciente, pero en su original sí, Dios creó todo en armonía. En español suena como muy, es decir, no tiene mucha carga en su significado, pero armonía quiere decir que cuando Dios creó la creación angelical, ¿se acuerda? Angelical, la creó en la exactitud de su misma perfección. ¿Me hago entender? O sea, Dios, ¿qué malo va a hacer Dios? Es más, Dios, si quisiera hacer lo malo, no le es posible, por razón de la naturaleza misma que está en su ser. Santidad sin límites, me hago entender, verdad en toda su máxima expresión, ¿verdad? Justicia en toda su máxima expresión. Entonces Dios no produce ni puede, en ese sentido la omnipotencia no aplica, porque Dios todo lo que hace es bueno, y ya ustedes saben que esto lo refrenda los 2 primeros capítulos de la Biblia de Génesis, cuando dice: y todo lo que Dios creó fue bueno. Eso es maravilloso, ¿verdad? Entonces, Génesis 3:15 nos va a mostrar que Dios tenía antes una armonía. Ojo, armonía con la creación que ya les había dicho hace un momento. Es decir, una armonía ¿con quién? Con el hombre y con la mujer. Y no solamente con el hombre y con la mujer, sino en consecuencia, por tener una relación en comunión, en justicia, en verdad, con el hombre y con la mujer, con Adán y con Eva. Escuchen bien, como efecto de esa buena relación, las demás cosas o los demás seres, escuchen bien, físico, los demás seres, seres vegetales, seres minerales, seres animales, los demás seres estarían también en armonía con Dios. ¿Ven? Porque todo es el canal que Dios tiene para filtrar sus obras. Miren cómo va el orden. Para mirar las cosas y para determinar si esas cosas están bien. Dios Padre, escuchen bien, Dios Padre va a ponerse, voy a usar una gráfica aquí, Dios Padre va a mirar su creación y Él la va a mirar solo con la lente de su Hijo Jesucristo. Jesucristo va a ser esa especie de espejo transparente, translúcido, que se va a ver lo que Dios hace. ¿Me hago entender? Dios mira a través de ese lente translúcido que es el Señor Jesucristo, mira todas las cosas. ¿Me hago entender? Todas las cosas. ¿Quién refrenda, quién da cuenta que eso es así y que eso es verdad y que eso es santo? Jesucristo. El Espíritu. El Espíritu. Pero hay una cosa bella y hasta difícil decirlo, pero es así. Cuando Dios ve las cosas con la lente que es Jesucristo, ¿saben en dónde estamos situados nosotros? En las cosas generales,
Nosotros somos criaturas, ¿verdad? Eso es cierto. Estamos aquí, pero cuando Dios nos ve, antes de vernos directamente acá, Él quiere ver todo a través de Jesucristo. A través de Jesucristo. No porque nosotros seamos Jesucristo, sino porque le ha placido ver todo mediante la lente de Jesucristo. Y eso sí que es una buena noticia. ¿Qué tal que nos viera directamente a nosotros? Incluso, así como Dios ve con la lente que es Jesucristo toda la creación, de la misma manera ve a los que son incrédulos. Pero a los que son incrédulos los ve a través de Jesucristo. Pero ¿qué pasa con los incrédulos? Pues la ira de Dios se manifiesta por Jesucristo, se va a manifestar en este tiempo, y siempre ha sido así después de la caída. Dios se va a manifestar con su ira, ¿verdad? Dios se va a manifestar por su ira. Y a los que están ahí también como criaturas, a su iglesia, a su pueblo redimido, Dios allí no se está manifestando bajo condenación, sino bajo la libertad, bajo la reconciliación, bajo un pueblo ya protegido por méritos del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, la semana pasada, un cristiano decía que el infierno, él no creía que el infierno existía, porque realmente el infierno era una especie de idea que se nos había metido, pero realmente el infierno era como la ausencia del bien. Entonces, y justamente el infierno es infierno, justamente por la presencia del bien, porque la ira de Dios está presente. O sea, si no fuese el infierno. O sea, justamente tiene la calidad del infierno. Si no estuviese la ira de Dios ahí, o la presencia de Dios, entonces no se le podría llamar infierno, o no podría llamarse eso con castigo eterno. ¿Sí me estoy comunicando? Es más, si alguien fuera, dice la Constitución que nadie puede ser torturado, ¿verdad? Pero si alguien fuese torturado hasta los tuétanos, pedacito por pedacito, ese castigo nunca sería equivalente a la transgresión que ha tenido con la ley de Dios. Imagínense, el infierno es que la ira de Dios está presente sin una jota de su amor y de su misericordia. Y decía Spurgeon, es un predicador, que él decía, él contaba en uno de esos sermones, si tan solo los que están en el infierno pudiesen tener la esperanza como cuando alguien va a la playa y empieza a contar los granitos de la arena, si tan solo la esperanza fuese contar todos los granitos de esa playa, y cuando terminara de contar granito por granito hasta ahí llegara el castigo, por lo menos eso fuera una esperanza gloriosa. Pero es justamente infierno, porque así como Dios es eterno y su ira es eterna, por lo tanto la condenación es eterna. Bueno, volvamos rápido aquí otra vez a Génesis 3:15. Entonces, hablamos del pacto de hablamos del pacto de Dios. Y yo dije en general, ojo, voy a aclarar, parece que alguien me preguntó de la iglesia, si no recuerdo bien, como que aclarara nuevamente lo del pacto de las criaturas. Entonces, miren lo siguiente. Yo acabo de decir algo. Cuando Dios hace algo, ¿con quién hace? Otra vez una palabra muy doméstica, pero acéptenla, por favor. ¿Con quién Dios hace negocio? Sí, eso es raro, ¿no? ¿Con quién hace Dios negocio? Acuerdo. O sea, ¿qué otra criatura se puede equiparar, o mejor, ponerse a la estatura del Dios creador? O sea, ese es un principio. ¿Con quién Dios puede equipararse? Es decir, ponerse al nivel de tú a tú para hacer un pacto, un acuerdo. No cabe la razón nuestra para argumentarlo. Tenemos que quedarnos ahí como en esa
sin razón la nuestra, pero la razón es justamente Dios necesariamente cuando va a hacer algo, necesariamente, ojo, necesariamente, esta palabra es muy importante, necesariamente quiere decir sí o sí, ¿me vamos a entender? Necesariamente, tiene que ser con Él mismo, ¿verdad? Con Él mismo, ese es el principio fundante, quiere decir fundante. Él va a hacer algo, y esto desde donde lo concibió, desde antes que el mundo fuese, tiene que ser así, ¿verdad? Porque Dios no va a encontrarse con un momento en el tiempo, porque el tiempo no existía. De hecho, recuerde que yo dije al principio, tiempo, espacio y materia hacen parte de las criaturas, ¿verdad? Ok, cuando digo criatura no me estoy refiriendo solo a seres humanos, me estoy refiriendo a todo. Muy bien, entonces ese es el principio. Ojo y otra vez ojo, ese es el principio necesario. La palabra necesario, vuelvo a decir, es algo que, es decir, es algo que tiene que ser así, y si no es así, no es. Suena extraño, ¿verdad? Es decir, lo necesario es que sí o sí es. Y lo contingente es lo que es, pero pudiera no ser. ¿Cómo lo explicamos para que suene un poco más aterrizado en toda la cosa? Decir, ustedes saben que llueve, ¿verdad? Pudiera llover y ustedes ven las nubes, las ven gris. Entonces, ¿qué hace ustedes si ve la nube gris y va a salir? ¿Qué pudiera hacer ustedes? Llevar un paraguas, ¿verdad? Llevan un paraguas. Pero usted lleva el paraguas no por la necesidad en sí mismo que va a llover, sino porque probablemente puede llover. Entonces, es contingente eso. Contingente significa algo que puede ser o algo que no puede ser. Por ejemplo, una de las mamás que están aquí tuvo 2 hijos. ¿Hubiera podido tener 3? Sí. Claro. O sea, el tercer hijo es contingente. Pudo ser o no pudo ser. O tuvo 3 o no tuvo. Da lo mismo, ¿me hago entender? Eso es contingente. Hay un principio, sí, que Dios dijo que se multiplicara, pero es decir, no podemos perder de vista que realmente la vida y los hijos los trae Dios de donde quiere, del vientre que quiere. Dios es soberano para traerlo del vientre que quiere. ¿Me hago entender? Claro, las mujeres judías no entendieron eso porque al ser estéril, pues perdían la oportunidad de que Dios alojara en su vientre al Señor. ¿Me hago entender? Pero es algo, es un principio general, pero también es contingente tener 2 o 3 hijos o tener 1. ¿Me estoy comunicando en eso? ¿Cuándo es una cosa necesaria y cuándo es contingente? Ahora la pregunta, si ya dominan los 2 términos, ¿cómo podemos hablar de pacto? Ya hablando en este caso del ser humano, porque no podemos dejar, si ya tenemos el principio que Dios definitivamente hace acuerdos es con Él mismo, ¿en qué sentido pudiéramos ustedes o pueden pensar? ¿Qué se les ocurre? Ojo, yo dije 2 palabras. Lo necesario es que Dios no tiene, ¿cómo se dice? No tiene pares, así se dice, no tiene pares. Dios no tiene pares, justamente porque Él es un ser supremo. Por eso, cuando Él hace algo, necesariamente lo va a hacer con su vida, ¿verdad? Y la herencia que queda entre el padre y el hijo, pues sigue siendo de la familia. Ok, lo demás sería parche, así que todos somos parches. Ok, ¿en qué sentido entonces podemos hablar sí, y ojo, sí, estoy afirmando, de pacto en relación con los seres humanos? En un sentido necesario, en un sentido contingente.
necesario. Porque eso que contingente puede ser o no puede ser. Justamente por eso que puede ser o no puede ser. Dios quiso que fuese. Dios quiso condescender y tener una relación con los que no eran directamente Cristo, su Hijo, las criaturas. En ese sentido es contingente. Pero está bien, y le reconozco porque fue la única que se atrevió a hablar. Dios hubiera podido no hacerlo, ¿me hago entender? Y seguía siendo Dios. Incluso hasta la misma creación le hubiera puesto en su soberanía y en su sabiduría, no sé, un diseño para que viviera incluso hasta sin pecar. Aunque lo hizo sin pecar, me refiero. Él lo hizo sin pecar. Pero no hubiera puesto a Cristo como mediador. Ni antes ni después. Hubiera sido otro, pero hablar así es una cosa muy loca, porque no tiene sentido. ¿Me van a entender? Tenemos que hablar como Dios ha hablado. No tenemos que inventarnos nada más. Entonces, es contingente porque a pesar de que Dios no... Lo necesario es que Él tiene que tener una relación con Él mismo, y esto es con Jesucristo. A pesar de eso, Él condesciende para que esas criaturas creadas a imagen de Él, esto es, ¿quién fue? El hombre y la mujer. En este caso es Adán. ¿Se acuerdan? Lo puso como cabeza. En ese sentido, Adán tendría la responsabilidad de dar cuenta él y su descendencia al Dios creador. ¿Me hago entender? Aquí yo no estoy diciendo que está haciendo un pacto con la humanidad. Aquí lo que estoy es implicando una responsabilidad en las criaturas. ¿Y por qué la responsabilidad? Porque Dios los había creado a imagen de Cristo, y ya eso los hacía responsables moralmente, agentes morales responsables con la disposición de su mente, de sus afectos y de su voluntad ya preparada por Dios, pero no como una máquina. ¿Qué significa como una máquina? Como una máquina, que no es como una máquina, significa lo siguiente: que Dios los crea santos, justos en su verdad, pero no como una máquina significa que no iban a actuar como los animales. Los animales actúan con un instinto muy de ellos, ¿verdad? Pero la imagen de Dios, que es Cristo, implica disposición para pensar, para sentir y para obrar. ¿Me escucharon eso, verdad? Disposición para pensar, para sentir y para obrar. En ese sentido, la imagen de Cristo fue plena en ellos. Es decir, en el mundo creado, en el Edén, ellos podían disponer, si me lo permiten, a sus anchas, entre comillas, hasta donde Dios les puso fronteras o límites. En ese sentido, ya tenían esa libertad. Eso es lo que algunos llaman libre albedrío. Libre albedrío significa que tenían una libertad. Claro que sí, pero el libre albedrío sigue siendo algo que está sujeto a la voluntad de Dios, antes del pecado y después del pecado. ¿Tenían libre albedrío para qué? Pues libre albedrío para actuar y para sentir, para obrar en el espacio donde Dios los puso. ¿Me van a entender? Una pregunta: ¿cuál era la función del Espíritu Santo antes de la caída? ¿La qué? La función. Hermanos, ¿cuál era la función? Sí, porque nosotros hablamos, la pregunta es buena porque hoy nosotros hablamos de la función del Espíritu Santo. Era la misma de incluso, es la misma de siempre. Esa es la respuesta general. Es la misma de siempre. Ahora, esa función o esa operación
Eso se llama economía de la gracia. Teológicamente se llama economía de la gracia. Es decir, que hay unos insumos que provee el Espíritu. Es decir, ¿cuál era la función? La función que era del Espíritu es, escuchen bien. No sé si esta palabra que voy a usar, ustedes la recuerdan. Patentar. Ustedes, ¿qué es patentar? Ayúdenme, por favor. ¿Es un sello? Señor. Es como un sello. Identificación, o sea, es que lo que lo determina. Patentar. Cuando alguien inventa un producto, lo registran. Sí, es decir, ponerle un registro, ¿verdad? Oficial que pertenece a tal o cual entidad. Okay. Eso es patentar, ¿no? El Espíritu Santo siempre ha tenido la función de patentar la obra de Dios en Cristo Jesús. Es decir, Él es el que... Eso fue antes de la creación y eso va a ser después de la caída. Es decir, en este momento el Espíritu Santo es el que va a registrar, le va a poner sello oficial de la obra de Cristo en la cruz, de la obra de redención al creyente. ¿Sí? Él es el que la va a aplicar. Ahora, obviamente por eso dije un término más general, economía de la gracia. ¿Cómo? Ya esa es otra respuesta, ¿verdad? Lo hace a través de la palabra, a través de la oración, a través de todos los medios que el Señor opera. ¿Me hago entender? Ahora, antes de la caída, ¿cómo lo hacía? Pues Dios, vuelvo a lo mismo. ¿En quién creó Dios? En Cristo Jesús. O sea, ¿quién tenía que dar cuenta? ¿Quién patentaba esa obra de Dios? El Espíritu. El Espíritu Santo siempre ha sido así, ¿verdad? O sea, en las funciones hay unos cambios y uno lo llama cambio de administración. Es decir, antes era esto más, era en general, ahora el Espíritu Santo hoy está patentando, está registrando todo lo que viene del Señor Jesucristo y esto en los méritos de su obra expiatoria en la cruz. Eso lo está haciendo. Pero también está patentando en cada criatura el nombre de Dios, la gloria de Dios en toda la tierra. ¿En qué sentido? Pues la Biblia dice en Romanos capítulo 1 que todo da cuenta para que nadie quede sin excusa. O sea, el Espíritu Santo es en particular al que llama, a uno los convence de juicio y de pecado, ¿no? A otros los deja sin excusa ante su pecado. Ahora, el cómo, repito, tenemos la revelación ordinaria de las Escrituras, pero también todas las cosas dan cuenta, la conciencia, todo, me hago entender, y quien registra eso, quien patenta esto, quien garantiza que esto es así, es el Espíritu Santo. Dime, hermano. Una pregunta, lo que pasa es que cuando la gente piensa en estos términos, digamos que se involucra también el engaño, porque casi todo lo que hay ahora y lo que vemos en este momento es engaño, para que la gente no crea. Sin duda alguna eso funciona así. O sea, nos falta un poco precisar ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, hablando de pacto, yo dije como principio el Padre y el Hijo, ¿verdad? Pero resulta que en la tierra había algunos seres que tenían la imagen del Hijo. ¿Quiénes eran? Los seres humanos, en cabeza de... En ese sentido, ojo, en ese sentido y solamente en ese sentido, Adán, como la cabeza de toda la humanidad, tenía que dar cuenta al Padre. Ahora, ¿y cómo? Antes de la caída. ¿Había pecado en Adán?
No, ¿en quién había sido creado Adán? En Cristo. ¿Sí o no? En Cristo. Si él daba cuentas a Dios de una obediencia, ¿de quién era ese mérito? De Cristo. Recibe la imagen de Cristo y se devuelve con la imagen de Cristo al Padre. O sea, nunca ha dejado, ese principio nunca ha dejado de ser. Entonces, pero es que a Adán ahí se le atribuye el mérito de la obediencia. Pero él obedecía, y si obedeció es porque fue creado a la imagen de Cristo, que es lo que nosotros estamos conformándonos hoy día, como dice Romanos 8. Es lo mismo, solo que lo mismo con una variación, que Adán estaba sin pecado. ¿Se acuerdan de eso? Antes del pecado, ¿no? Y nosotros hoy lo hacemos bajo una lucha de santificación. Listo. ¿Qué dejo como algo preciso? Sí puedo afirmar que aunque el Padre hace convenio es con el Hijo, sin embargo, Adán y el Edén eran responsables como criatura de dar cuentas a Dios, y si lo hacían, ahí volvíamos a lo mismo. ¿Con quién hizo el Padre pacto? ¿Con quién hizo acuerdo? Con Cristo, ¿verdad? Ahora, Adán en Cristo debía dar cuenta. Y si Adán daba cuentas al Padre, ¿era que Adán iba a dar cuenta directamente al Padre, o quién recibía las cuentas de Adán? ¿Quién? Claro. Cristo Jesús. Él siempre ha sido ese sumo sacerdote. ¿Sí me van a entender? O sea, si Adán obedecía antes del pecado, ¿quién le daba cuentas al Padre sobre esa obediencia? La otra parte de ese pacto, estrictamente hablando, que era el Hijo. Hoy en día, si obedecemos por la gracia del Espíritu, ¿quién le da cuentas al Padre? Cristo. Aunque nosotros vamos al Padre, ¿verdad? Cristo es el sumo sacerdote. Toma fuerza el versículo que dice: nadie va al Padre sino por mí. En todos los sentidos. En todos los sentidos. Nadie va al Padre sino por mí. Bueno, yo quiero dejar claro que lo que hice hoy fue un punto aparte para aclarar ciertas cosas. Porque yo la última vez que hablé dije de aquellos requisitos y de aquellas promesas que el Padre le dio al Hijo para que cumpliera su pacto. ¿Se acuerdan de eso? Que le dio un cuerpo, le prometió, ahí recuerdo, en los apuntes que tengo. Bueno, dígame una cosa, ¿eso quedó claro? Pero eso no quedamos como nosotros como llenamiento, nosotros quedamos como ¿no? Cualquier cosa es en la gloria del Señor Jesucristo. Por eso no somos cristianos. Y créanme, Él no falla. Él hace las cosas muy bien. ¿Algún comentario más? Se fue tan rápido, ¿no? Se fue tan rápido. Andresito hizo una pregunta así, más o menos. Ok. Bueno, entonces, por último, simplemente digo, que el Padre, el Hijo y el Espíritu siempre están en acuerdo mutuo para que la obra de Dios nunca termine. Lo que Dios inició, Dios lo termina de la manera que Él quiere. Una aclaración es lo que hablamos de cuando a la caída del hombre. Digamos que eso aún hacía parte de la creación. porque digamos que eso
no es que haya tomado por sorpresa a Dios, no, pero sí, digamos que cambió el orden del ser humano con respecto a Dios, por la caída. Bueno, si algo yo enfatizo siempre que lo hago es que el designio, el plan de Dios es el mismo en cuanto a lo esencial, ¿no? Pero lo que hay que observar es que hay unos cambios en la administración de esas cosas, ¿me hago entender? Es como hoy habla la gente, queremos volver a la norma, y por mucho que quieran volver no van a poder, o sea, seguramente quedan unos cambios, ¿sí o no? El mundo sigue siendo el mismo, pero hay algunos cambios. En ese sentido, cuando Dios crea, hay un solo plan. En cuanto a principio es un solo plan. Mira lo que les expliqué de Cristo hoy. Es un solo plan. Pero en cuanto a todo lo que sucedió que ustedes conocen, antes del pecado, después del pecado, hay unos cambios. ¿Me hago entender? Cristo sigue siendo, el Espíritu sigue siendo, la función de Cristo el mediador siempre ha estado, pero hay unos cambios. Ahora el mediador solamente de los que Dios llama, rescata y cree para salvación. Del resto es el que está de juez en la tierra de Cristo. Oremos.